El día de hoy nos encontramos en Dubái, una ciudad famosísima por sus grandes lujos, donde el cielo no es el límite, sino el comienzo. Vamos a mostrarles qué hacer un día en Dubái con poco dinero y también queremos averiguar si se puede disfrutar de esta ciudad de lujos y excentricidades con un presupuesto limitado. Pues oigan, iniciamos nuestra aventura en el hotel en el que nos estamos quedando, que es Premier Inn Al Yadaf. Esta es una muy buena opción si ustedes quieren ahorrar un poco de dinero. Aproximadamente el hospedaje aquí cuesta $100 la noche en este hotel, y en general las habitaciones están muy bien. Lo que más nos gustó de este lugar es que está cerca de una estación de metro, lo cual es muy importante si quieren ahorrar bastante en transporte. Y pues en general aquí también en la zona hay varios restaurantes baratos, entonces quizás sea una muy buena opción si lo que quieren es ahorrar. Y bueno, ahora vamos en camino a la estación del metro Al Yadaf, que es la más cercana a nuestro hotel. Y la verdad es que el diseño está increíble, es como muy futurista, es como un brazo robótico, está bastante padre. Pues bueno, ya llegamos a la estación de metro Al Yadaf y básicamente esta pertenece a la línea verde. Pues oigan, este metro se hizo muy famoso no solamente por la tecnología que tiene, sino porque también tiene diferentes clases de vagones, incluyendo una de lujo. Si ustedes quieren ir más cómodos, está la clase Gold, la cual equivale a primera clase. Al parecer tiene asientos de cuero y vistas panorámicas. La siguiente clase es la Silver, la cual es la estándar, la normal, y también está la clase para mujeres y niños. Y como dato curioso, hay casi 90 kilómetros de vías y es completamente automatizado. O sea que no van a encontrar ningún conductor porque el tren se maneja totalmente solo. Y pues ya llegamos. Oigan, nosotros vamos a estar en el vagón Gold, que es como el VIP, solamente para tener como tomas bastante padres hasta el frente, pero no vale la pena pagarlo. Si ustedes nada más quieren como tomar el metro, tomen el convencional. Ustedes aquí tienen la opción de comprar un viaje redondo, un pase de un día y también un viaje sencillo, o también existe una tarjeta que se llama la Noll Card, la cual es como un monedero. Desde la estación de Al Yadaf tomamos la línea verde y después de un trayecto de más o menos 5 o 7 minutos llegamos a la estación de Sharaf. Hay muchísimos negocios alrededor, de verdad. Si quieres encontrar algo para comer, quieres comprar zapatos, también está viendo, hay de todo. Iniciamos este recorrido en el barrio histórico de Al Fahidi. En nuestro video anterior los trajimos aquí, pero en esta ocasión lo vamos a explorar un poco más a fondo. Como les comentamos en el video pasado, Al Fahidi es un lugar lleno de muchísima historia que se encuentra en las orillas de la ría de Dubái. Este lugar jugó un papel muy importante en el comercio debido a que está junto a la ría, entonces esto abrió muchísimas posibilidades hacia el comercio marítimo. La mayor parte de la infraestructura que ustedes van a ver en este lugar es la original. Por ejemplo, vean, todo esto es como ustedes podrían ver Dubái entre el siglo XVIII y XIX. Cuando ustedes vengan aquí a Al Fahidi, presten atención hacia arriba y van a encontrar estas torres de viento. Este dato curioso ya se los habíamos dado en nuestro video pasado, pero ahí les va una vez más. Estas torres eran utilizadas como un aire acondicionado de la época. Están construidas de piedra, teca, yeso, madera de palma y sándala, y prácticamente lo que hacían eran poner unas telas mojadas en esa parte, y lo que lograban era hacer que entrara el viento y más o menos lograba refrescar la casa hasta 20 grados más fresco en comparación con el exterior. Un aire acondicionado antiguo. Exacto. Oigan, este lugar está increíble. Definitivamente es como viajar al pasado de Dubái. Está genial. Recuerden que este es un barrio histórico, así que la entrada es totalmente gratuita. Lo único es que si quieren como aprender de la historia, tienen dos opciones. La opción número uno podría ser contratar un guía, el cual les va explicando y van haciendo diferentes paradas para que conozcan la historia. Y si no tienen presupuesto para un guía, lo que también pueden hacer totalmente gratis es que van a encontrar códigos QR distribuidos alrededor de todo como el barrio. Entonces así pueden ir aprendiendo un poquito sobre cada una de las paradas. Y empieza a sentirse el calor. Amigos, de verdad. De verdad traigan agua. Sí. Después de
caminar unos 10-15 minutos llegamos a nuestra parada número 2, que es el Fuerte de Al Fahidi, también conocido por ser el Museo de Dubái. Este edificio fue construido en 1787, me parece, y es básicamente uno de los edificios más antiguos en general de la ciudad y vale mucho la pena visitarlo. Fue construida con coral y mortero y un dato curioso es que es de forma cuadrada, así que tiene 4 lados, pero solo tiene torres en 3 de sus lados. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Antes de ser museo, este edificio funcionó como muchísimas cosas, de verdad. Sirvió como prisión, sirvió como arsenal de armas y también sirvió, creo que, como de residencia. Antes del descubrimiento del petróleo, la mayor parte de los ingresos de los países del Golfo provenían de las perlas, y esto es debido a que las aguas aquí son poco profundas y en general son las condiciones ideales. Esto se los menciono porque aquí en este museo van a encontrar información como esta y muchísima más información sobre cómo Dubái fue convirtiéndose en lo que es hoy en día, pero tengan en cuenta que actualmente se encuentra cerrado. Estuvimos preguntando y la verdad es que no hay fecha de apertura, todavía lo están remodelando, pero si ustedes llegan a venir, 100% nos hemos leído y investigado que vale mucho la pena visitarlo por dentro. Frente al Fuerte de Al Fahidi van a encontrar la Gran Mezquita de Bur Dubai. Es una de las más antiguas e icónicas de la ciudad y anteriormente este lugar era utilizado por la gente para aprender el Corán, el cual es su libro sagrado. Esto equivale más o menos a la Biblia para los católicos y esta mezquita tiene más de 100 años. Aquí van a encontrar una especie de faro el cual se llama minarete y mide casi 70 metros de altura, por lo que es el más alto de la ciudad. En el pasado había una persona que le llamaban muezín o gritador, entonces esa persona subía hasta el punto más alto de la torre y trataba de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Hoy en día pues ya se han modernizado y ya hay algunas bocinas con la cual pues ya no necesitan a esa persona. Quizá de las cosas más icónicas de esta mezquita son sus domos. Van a encontrar 45 domos pequeños y 9 grandes, y estos eran utilizados prácticamente para amplificar el sonido, porque en ese entonces no existían los micrófonos. Ustedes pueden conocer esta mezquita por dentro a través de un tour en inglés y es guiado y no tiene costo alguno. Es los domingos y los jueves y personas de otras religiones son bienvenidas. A unos minutos de nuestra última parada, que fue la mezquita, nos encontramos en el Gran Zoco de Bur Dubai. Aquí vamos a encontrar de todo. Aquí vas a encontrar especias, vas a encontrar tés, vas a encontrar todo lo que tu imaginación te dé a granel. Incluso también tienen telas. Zoco es la palabra en la que ellos se refieren a un mercado, así que traigan cambio, traigan efectivo y sus habilidades para negociar, que eso es como parte de la cultura. Les gusta mucho y lo disfrutan mucho, pero obviamente respeten también un poco pues que de esto viven. Pues miren, chequen la prueba simplemente para que se den cuenta. Voy a pasar caminando por aquí y dense cuenta cuántas veces ahorita nos van a empezar a hablar. Thank you. Vean cómo todos los tratan de empezar a vender cosas. Thank you. Algunos hablan español, ¿no? Algunos hablan bastantes idiomas. Colombiano, mexicano. Mexico. How are you? Good, and you? Oh, do you want Kashmir? No, thank you so much. Good price. Thank you. Okay. El Chapo, right? Chapo, how do you know him? My friend, close friend El Chapo. Is your friend? Yes. Chicharito also. You want try? You want try? Yeah, sure. What's the name of that? It's a Kashmir shawl. It's a shawl, but you can use for the head also, like safari style. This is Kandora, man. Pandora. Yes. Hair. This is how you. Oh man. You are a chef. Like a chef. Yes. Now you are a complete chef from Dubai. ¿Qué tal, Ah, está muy padre, oigan. Parezco un jeque de Dubai, Barato. Barato. 6 is barato, really. Son 60 dirhams en pesos mexicanos, 6 por 5, 300 pesos. Well, you can look around, come back, no problem. Alright, Yeah. sounds good.
Sounds good, man. Amigos, algo muy random nos acaba de pasar y les tenemos que platicar. Estábamos caminando, grabando y así se nos acercó un señor muy amable y nos preguntó que si le estábamos pasando bien y cosas así. Le platicamos que estábamos promocionando como Dubai y nos regaló 2 Fantas para el camino para que no tuviéramos sed. Y platicando con él nos dimos cuenta que era el guardaespaldas del jeque, ¿no? O sea, amigos, era un tipo, pero grandote, ¿eh? Así me da una cachetada al kinder, de verdad, estaba gigantesco y pues nada, estuvo muy curioso. Huele increíble. How many languages do you have to learn to sell to the people? I'll speak like little German, like Chinese, Japanese, like African, Spanish. I'll speak like. Oh, man. Aprenden muchísimos idiomas para poder vender y acercarse a muchísima más gente, entonces eso siempre se agradece. It's good for digestion problem. Inside mango, turmeric, jasmine. Mango, jazmín. Hacen como su propia como mezcla para tener Esto es como azafrán, corte. ¿no? Ah, ese es azafrán. From Iran. Iran. Real saffron. Smell? Limón. Inside dried Oh. grapes, blue, jasmine, and rose. Como berries, algo así. Como frambuesa. Aquí van a tratar de agarrar y hacer que se prueben de todo. Les van a poner ropa encima, les van a dar perfumes, les van a dar a oler incluso especias. Y pues justamente en cuanto ustedes aceptan, pues casi ya no hay escapatoria. No tengan miedo en decir que no y tampoco tengan miedo en negociar los precios porque es algo muy común aquí. Y pues bueno, al final terminaron vendiéndome algo y terminé comprando azafrán para mi abuelita. Así que abuelita, si estás viendo esto, ya te llevo tu azafrán hasta México. Is it like mint? This is eucalyptus menthol. Eucalyptus, yeah. Eucalipto. No, it's good for nose, Yeah, for when you're pulmonary, sick. for neck, for chest. Wow. Where are you from? Mexico. Shakira, Maria, Margarita. No, I think Shakira is Colombian. Which one Oiga, is yours? Chicharito. Chicharito? Yeah, the soccer player. Okay. Yeah. And come, I will show you something for you. Which one is your favorite color? Blue. Oh my goodness. Not joking. You know it. It's actually my favorite one. Y justamente lo que les decíamos, van a tratar de hacer que ustedes se vayan probando las cosas. Entonces pues ahorita Pau se va a probar. What's the name of this one? This is pashmina. Es una pashmina la que se está probando ahorita Pau. You try here in Dubai. No, because I picture think it's too you much, use for though. expensive. Yeah, Broke my heart. I know. That's I why. appreciate your work. That's why I'm not offering you. Yeah, 50 That's no problem. what- 50. No, it's okay. It's okay, That's really. your price, 50 dirham. No, I said I don't have even 50. Wow, Pau resultó mejor negociante que yo. Ella sí logró salir de la presión. Aceptó mi precio. Lo peor es que ni siquiera tengo ese precio, amigos. O sea, bajamos de. Creo que De empezamos 300. en 300 y acabamos en 50. Es un robo para él. O sea, no es un buen. Sí, Trato. la verdad es que no es un buen trato para ellos. Pero ni siquiera tengo 50. Pues oigan, aquí no solamente van a encontrar productos, sino que también comida. Sample free vegetable samosa, chicken samosa. Do you have karakti or? Karak tea. Yeah, I have. Masala tea, number one taste. ¿Qué es Este es eso? muy famoso, este karak. Así lo piden. Y es muy está y repito, está muy caliente. ¿Qué estás comiendo? Pakora, pakora. Onion pakora. De cebolla. Es como masa, como pueden ver. Y esta tiene cebolla, tiene cebollín. Realmente nos ofrecieron nada más este y pues accedí porque la verdad es que huele muy rico. Lo que es la comida de la India nos fascina a nosotros, lo poquito que conocemos. Entonces pues de ahí te ofrecieron uno y otro y otro. Entonces tenemos con muchas samosas y vamos a comer aquí. Ya salimos del Zoco y nuestra conclusión es que compren algo o no, es una experiencia muy padre. Justo a un lado del Gran Zoco, ustedes van a poder tener una de las experiencias más únicas, tradicionales y baratas de Dubái. Y nos referimos a poder cruzar de un lado del río de la ría de Dubái hacia el otro, desde la parte vieja de Dubái hasta Adira. Estos barquitos se llaman Abras y van a poder tener esta experiencia por tan solo 1 dirham. La razón por la que es tan barato es porque este es prácticamente su transporte público para cruzar de un lado a otro. Ustedes también pueden tener la opción de rentar uno privado, pero pues yo creo que ya tendrían que negociarlo con los transportistas, se podría decir, Sí. el precio.
Muy padre la experiencia, pero ahora vamos a recorrer otros dos de los zocos más relevantes de toda la zona, así que empecemos con el primero. Acabamos de llegar al Zoco de Oro. Este es el mercado de oro más grande del mundo. Por lo que leímos en internet, aquí pasan 10 toneladas de oro todos los días y supuestamente los precios en este lugar son muchísimo más baratos que en otros lugares. Hay más de 350 joyerías y gente de todo el mundo viene aquí a comprar oro a un muy buen precio. Hemos escuchado que aquí son no solo persistentes, sino que también un poco más agresivos. Entonces, pues vamos a verlo. ¡Ay! Lo que hacemos por ustedes. Si supieran que no tenemos para comprar oro. No tenemos más que para el regreso, un dirham. Justo al lado de la entrada se encuentra una atracción turística. Viene un anillo que es enorme, de verdad gigante. Dice que tiene el récord mundial Guinness como el anillo más pesado del mundo. Estuvimos investigando en internet y ahorita hay uno creo que más pesado que pesa 64 kilos. Este pesa creo que 54. 58 kilos de oro. 58 kilos de puro oro. A pesar de que no sea probablemente el más pesado, es demasiado pesado. Pues oigan, esto es una locura, de verdad. La cantidad de personas que están viniendo aquí a comprar oro es demasiado. Hay gente que sale con bolsas llenas. De verdad es sorprendente cómo puede haber tantas personas comprando oro. De verdad, la cantidad de dinero que ha de haber aquí es otro nivel. Así como en los mercados normales en los que vas pues por tu verdura, por tu fruta, hay gente que viene aquí pero por su oro. Hay gente preguntando por precios, entonces pues en vez de preguntar por verduras y fruta, preguntan por oro. Oigan, yo tengo una teoría y la razón por la cual no nos como hostigaron tanto es porque nos vemos jóvenes, pobres, hambrientos. Si te ven con dinero grande, ¿no? Con una familia, yo creo que sí te hostigan más. Sí, exacto. Entonces no vengas con tu familia y ven sin comer. Bienvenidos al último zoco de esta travesía en Dubái. Ese es el gran zoco de Dira. Aquí lo que principalmente destaca es que vas a encontrar los mejores ingredientes, las mejores especias. Vas a encontrar incluso uno que otro chef o cocinero porque esto es lo mejor de precios y calidad. Oigan, pues en conclusión yo creo que si tienes intención de comprar algo en específico, vayas al zoco de esa cosa como en específico que quieras. Hay zoco de perfume, entonces si tienes la intención de comprar un perfume, vete directamente al zoco de perfume. Si quieres para especias y tal, ve directamente al zoco de especias porque pues entre más específicos siento yo y hemos notado que los precios pues sí cambian, ¿no? Mejoran. Entonces en lugar de irte a algo general, vete a algo específico y si no tienes ganas de comprar, camina y recorre todos porque es una experiencia única. Después de ese increíble atardecer, acabamos de encontrar una muy buena oferta. De hecho, es una experiencia que se ve que está padre. Vamos a ver qué tal está. Hay varias empresas que tienen como barquitos, entonces ustedes pueden subirse a ellos y les van a dar un tipo de recorrido. Nos dieron un deal de 35 dirhams. Yo creo que es una muy buena oferta. Les va a incluir todo lo que ustedes quieran. Es buffet Internacional. Buffet internacional y creo que tienen noodles, tienen pasta, tienen comida de la India y también les van a incluir las bebidas. Entonces pues es una forma muy barata y muy bonita de recorrer la ría de Dubái de noche. La experiencia estuvo pues de 35 dirhams. La verdad es que la comida estaba bastante decente. Yo me esperaba algo bastante horrible, la verdad, quiero ser sincera. Y no, la verdad es que estuvo bien, o sea, había pasta, ensalada,
Lleva bastantes cosas, el curry estaba rico, sorprendentemente. Y pues sí, por ese tipo de experiencias creo que vale mucho la pena recordar como lo que están pagando, y realmente creo que por un como mini crucero alrededor de aquí, y tienes como un pequeño show que está bastante divertido, y aparte la comida, pues es un muy buen como valor, calidad, precio. Sí, o sea, es entendible, ¿no? Ajá, se entiende. Esperen algo de 35 dirhams. Sí, o sea, la verdad es que fue muy barato, fueron como 170 pesos mexicanos, son como poquito menos de $10, entonces pues ¿Por qué está lo muy toman en barato. cuenta? Sí. Tómalo en cuenta. Y pues bueno amigos, así es como finalizamos otra más de nuestras aventuras por Dubai. Esperamos les haya gustado este video y hayan pues conocido algunas experiencias que pueden tener cuando tienen poco presupuesto en esta ciudad. Creo que después de tener todo este día completo y tener esas aventuras con poco presupuesto, llegamos a la conclusión que Dubai definitivamente sí se puede disfrutar con poco presupuesto, a diferencia de lo que muchos te van a hacer creer. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartir, suscribirse, dejar sus comentarios y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan los siguientes videos que vamos a estar haciendo muy pronto en un lugar muy especial para nosotros. Así que vayan y síganos en Instagram porque subimos cosas muy increíbles. Entonces hasta la próxima aventura. ¡Adiós!